Bienvenido, doctor. Cintia, Bienvenidos. Cecilia, un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Aquí me siento en casa y siempre con mucho gusto de participar. Y sobre todo ahora que es el mes de octubre y prácticamente a unos minutos, horas de conmemorar el Día Mundial de la Conciencia del Cáncer de Mama. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor Ubaldo, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que estoy con ustedes, pero estoy muy contento de estar aquí. Y esperemos que no sea la última. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a comenzar hablando, como usted bien dijo, doctor Ernesto, es el mes de la concientización del cáncer de mama. Hay que cuidarse, hay que informarse y queremos que usted pues comience dándonos la introducción del tema. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer es una enfermedad que hoy en día es la primera causa de defunciones a nivel de los países de primer mundo. Anteriormente, en el siglo XX, las enfermedades bacterianas, virales, que resurgieron ahora con la pandemia del COVID. Después de eso, ya controladas con antivirales y con antibióticos. Después ahora, en países de mediano ingreso y en países de subdesarrollo, las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, hipertensión y diabetes son las que causan es la primera causa de mortalidad en estos países. Países más desarrollados ahora es el cáncer. ¿Y el cáncer qué es? Es una enfermedad en donde las células se reproducen sin regulación, crecen y tienen una capacidad de migrar hacia otros órganos. Entonces nosotros podemos tener un tumor en la mama, en el cuello de la matriz, que era muy frecuente y ahora se ha controlado, en los hombres prostático, colon en ambos sexos, y el tema es que se va hacia órganos vitales, hacia el hígado, hacia los pulmones, sistema nervioso central, y por ahí causa la muerte. Cáncer de mama. Ahora ha cambiado mucho el concepto. Es un tumor que nace en la glándula mamaria y que también tiene ese potencial de migración hacia órganos vitales. Pero ahora ya conocemos al cáncer de mama y lo llamamos así porque geográficamente se localizan los tumores en la mama. Pero hay muchos tipos de cáncer y cada uno se trata de una forma distinta. De tal suerte que hay que encontrarlo primero, diagnosticarlo y darle ese apellido, esa biología tumoral, porque en base a eso determinamos los tratamientos, en qué orden van, qué le vamos a hacer. Y otra cosa muy importante por hacer es saber el tamaño del tumor, el estado de los ganglios y si se ha ido, si nos ha dado metástasis a los órganos que ya mencioné. En base a todo eso, el conocimiento biológico y el conocimiento de la etapa clínica, determinamos el tratamiento y si lo hacemos bien, si lo encontramos en una etapa temprana o si ya está más avanzado pero lo tratamos adecuadamente, vamos a tener un final feliz. Okay. Una de las preguntas más recurrentes, doctor, es que de pronto se encuentran las bolitas, ¿no?, en los senos o en las axilas, pero no me duele, entonces no voy porque pues hasta que me duela. ¿El cáncer duele? Es como un mito. Se dice que los tumores que duelen o las consultas por dolor mamario, que son las más frecuentes, son lo que más hace que una persona vaya a revisión, es generalmente secundario a un padecimiento benigno, inflamatorio, hormonal. Es muy frecuente que antes de la menstruación la mama se inflama y causa molestia. Esa es la causa principal de una consulta de un mastólogo. Y el contrario es que el tumor maligno no causa molestias, crece y llegan ya tardíamente. El tema, y por eso hacemos estas conciencias y para eso hacemos estas pláticas, es que si nosotros encontramos un cáncer en una etapa palpable, eso ya creció y eso ya tiene un potencial de haber migrado hacia otros órganos. Por eso es tan importante la detección. La detección es que nosotros acudamos al médico y se haga un estudio de imagen, una mastografía, y las guías internacionales nos dicen que toda mujer a partir de los 40 años
requiere hacerse una mastografía, si no anual, por lo menos bianual. Y en mujeres jóvenes acompañarlas de un ultrasonido. ¿Por qué es eso? Porque la mujer menor de 50 tiene un tejido mamario denso y la sensibilidad y especificidad de la mastografía no es tan alta, pero si la acompañamos del ultrasonido tenemos mejores oportunidades de hallar tumores que son menores de medio centímetro. Cuando un tumor es palpable generalmente mide más de 1,5 centímetros y esa potencial y probabilidad de que se haya ido a los ganglios o a otros órganos ya es mucho mayor. Doctor, denoto bastante importancia a la hora que usted habla sobre la metástasis. ¿En qué momento surge el tema de metástasis? Si está el cáncer alojado en algún lugar, las células viajan por la sangre y se van alojando en otros órganos. ¿Cómo es que eso sucede y cómo se puede evitar? Cintia, es una pregunta bien interesante y bien importante. Dicen algunas teorías que el cáncer desde que nace ya tiene ese potencial y que ya lo tenemos que tratar sistémicamente. Por eso no nada más hacemos cirugías hoy en día, sino que damos medicamentos, porque ya estamos pensando que eso ya sucedió y le estamos dando mejor oportunidad a una persona, aunque sea un tumor de menos de 1 centímetro, de que no vaya a dar problemas en el futuro. Y ahora, en muchos casos, aunque los tumores sean pequeñitos y los ganglios sean negativos, damos tratamientos inicialmente porque así vemos la respuesta y porque acortamos ese potencial a un mínimo. Doctor, otra consulta también al doctor que está con nosotros, nuestro cirujano. Ustedes trabajan en equipo, ¿no? ¿Cómo funciona esa parcería, ese compañerismo entre ustedes? ¿Cómo se manejan a la hora de la detección, de derivarse uno al otro, de irse consultando con el paciente, ¿no? Vemos que también ustedes hacen parte de ese conjunto, ese equipo para esa red de apoyo del paciente, ¿verdad? Mira, el tratamiento ahora no lo hace una sola persona, es una orquesta. Y hay un director de esa orquesta, que generalmente a mí me toca ese papel. El tratamiento así se llama multidisciplinario. Entonces, principalmente en la oncología hay 3 ramas. La quirúrgica, yo soy cirujano oncólogo, el oncólogo médico, que es el que va a dar los tratamientos, como la quimioterapia, la hormonoterapia, las vacunas, la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales. Hay una gran gama de posibilidades. Y la radiooncología, que es el complemento de los tratamientos locales, pero también se pueden dar en etapas avanzadas, si hay una metástasis en hueso o si hay un tumor que no se puede operar, entra el radiooncólogo. ¿Quién determina qué y en qué momento? Pues a alguien le toca y ese me toca a mí. El cirujano reconstructor, yo lo interconsulto cuando pienso que tengo alguna necesidad. Nosotros tenemos muchos años trabajando juntos, él llegó muy joven, recién salido de la especialidad, y somos un equipo. Entonces, de todos modos, si vamos a hacer algo pequeño, a mí me gusta que él esté presente porque él tiene la idea plástica, la idea reconstructiva, y entonces queremos dejar lo que vamos a tener que retirar de la mejor forma. Si voy a tener que hacer una mastectomía por ciertas indicaciones, a él le toca esa parte. Doctor. Sí. Bueno, debemos de tener en cuenta que el mejor momento para reconstruir a una paciente es cuando se realiza, en el caso de que se tenga que hacer una mastectomía, es en ese momento, porque es cuando se puede introducir algún expansor, alguna prótesis que evita que a la larga pudiera verse amputada, pudiera verse deforme, ¿no? Entonces, pero sí es un trabajo en conjunto. Normalmente valoramos junto a la paciente y decidimos cuál es el mejor tratamiento para o procedimiento que se tendría que hacer. Ok, regresándome un poquito, doctores, quisiera hablar acerca de este equipo que ustedes están hablando, ¿no? Que es una situación que se debate en equipo y que se resuelve en equipo. Desde que la mujer va a hacerse los estudios, yo veo que ustedes son muy enfáticos en el decir, ve a tal laboratorio con tal especialista en imagen o en mastografía, porque yo necesito específicamente que sea
esta persona quien haga el estudio. ¿Cuál es la importancia de tener claros esos resultados para cada uno de ustedes? Tengo 31 años trabajando en esto. Vengo de una familia en donde mi padre era especialista en mama, uno de los pioneros. Entonces, pues desde que soy pequeño he vivido toda la transformación de los tratamientos y he visto cómo se ha ido incorporando la tecnología, las subespecialidades, y eso te hace pues conocer muy bien qué tienes que hacer, cuándo y cómo. Ya lo había mencionado de esa forma. A lo largo de ese camino he conocido a gente como el doctor Carpinteiro, otros colaboradores con los que yo siempre me respaldo. Y en esa medida, incluyendo a los imagenólogos, no nada más en el Centro Médico ABC, donde prácticamente pasó el completo de mi vida, pero en otros lados también sé quién debe de hacer qué y cuándo. Entonces, ese camino recorrido, esa experiencia, te hace saber quiénes son las personas que tienen los mejores conocimientos, en quién puedes confiar. Y algo bien importante es que te pueden llegar estudios que dicen que no tienen nada, o te puede llegar el contrario, de estudios donde dicen que tienes algo. Si son de alguien que no confío y además pues yo la voy a revisar, yo voy a ver esos estudios, voy a pedir una segunda opinión sobre los mismos estudios. Entonces, de antemano, si alguien me pregunta dónde me hago los estudios, pues voy a recomendar a las personas que yo sé que lo van a hacer bien desde el principio. Eso es lo mismo para las subespecialidades. Muchas veces me ha pasado que llegan y me dicen, no, pues yo conozco a tal persona y yo tengo que interrumpir y decir, sí, pero no es parte de mi equipo. Entonces no me voy a sentir a gusto en hacer ciertas cosas porque no sé cómo va a hacer su trabajo y no voy a confiar. Y si tengo una complicación que se puede tener en cualquier momento, pues la podemos tener con un mayor riesgo, con mayor porcentaje. Doctor, hablando sobre esto, como me pongo en el lugar de paciente, ¿no? Es muy importante esto que dice a la hora de encontrar a alguien, aquel profesional que nos dé esa confianza, de decir, voy a trabajar con todo este equipo que me va a ayudar a salir adelante. Creo que hay muchas mujeres que pasan por esa situación. Anteriormente en el programa tuvimos la visita de un psicooncólogo que nos comentaba que muchas mujeres incluso interrumpen el tratamiento por el cabello o porque pueden llegar a perder la mama en cierta situación, y toda esa sensibilidad que rodea la parte del cáncer muchas veces impide de que se confíe en el profesional. Se me está diciendo, mira, vamos a tener una reconstrucción o te vamos a acompañar. ¿Cómo ustedes lidian con eso para pasarle esa confianza ahora a todos los pacientes que los están viendo también, ¿no? Pues parte muy integral y muy importante, acabas de mencionar una especialidad que es poco socorrida, y es la psicooncología. Tú siéntate enfrente de un oncólogo que te causa mucho estrés y traes una sospecha y te dice el oncólogo, tienes un cáncer. Y entonces piensas que tu vida se está acabando en ese momento. Te ciegas, te quedas en shock y habla ese señor que no para de hablar y te está diciendo cosas que ni entiendes muchas veces. Lo más importante siempre, pues, venir acompañado, alguien que tú recabas el 30% de lo que te dijo el médico, el otro recabó el otro 30%, y siempre tiene que haber una segunda entrevista. El tan solo hablar sobre la parte médica y tú no conoces el caso de la persona que está enfrente de ti, no sabes si es el sostén del hogar. Exacto. Caen en una crisis terrible y le estás diciendo, bueno, los tratamientos que te tocan son A, B, C y D, le presentas al doctor, le presentas al oncólogo médico y es una crisis terrible. Entonces, parte del equipo multidisciplinario ahora es el psicooncólogo, y parte de la reconstrucción y de que le vas a dar ese respaldo de que no va a quedar mutilada, porque lo primero que piensan es que van a quedar una porción plana, insensible, y ya nadie las va a volver a querer voltear a ver, etcétera, etcétera.
Sí, claro. Por supuesto, una parte muy importante es la reconstrucción y tienen que saber que al final de cuentas y al final de todo el tratamiento, lo que se busca es que no se vean mutiladas, no se vean, porque hay estudios que comparan una mastectomía o la pérdida de una mama como sentirse si se hubiera amputado un brazo. Eso. Entonces, esa es una parte muy importante que, bueno, es un proceso, la parte reconstructiva es un proceso largo que no requiere solamente un procedimiento quirúrgico, que a lo mejor sí requiere 2, 3, inclusive 4 procedimientos quirúrgicos, pero que al final de cuentas quedan muy similar o como si a lo mejor quedan las cicatrices, pero el volumen, el tamaño, quedan bastante similares a una mama que si no se hubiera tocado. Entonces, ese es algo muy importante y el mejor momento para hacerlo es en el primer procedimiento reconstructivo, ya que ahí podemos colocar en ese instante una prótesis o un expansor, ¿no? A diferencia de esperar y retardar, porque hay sitios donde se espera hasta que termine todo el proceso oncológico para poderlo reconstruir y creo que no tiene por qué la paciente llevar todo su proceso con una mama amputada. Exacto, sí. Con ese temor, ¿no? Sí. Tan importante. Eso es inclusive, hicimos unos sondeos en la calle, tenemos las preguntas de algunas señoras que quieren hacerle la consulta al doctor. ¿Qué te parece si lo vemos? Sí, por favor. Vamos a ver. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Rosa María y quisiera preguntar si el tratamiento es peor que el cáncer en sí. Gracias. Interesante pregunta, ¿no? No, bueno, me quedé así como helado. Está muy buena, ¿eh? Bueno, lo único que te puedo decir es que si no haces un tratamiento, el cáncer te va a matar. El cáncer tiene etapas, va progresando y llega a invadir pues órganos que son vitales, que sin ellos no podemos funcionar. Los tratamientos cada día son más precisos, son menos agresivos. Y sí, hoy en la mañana tuve la oportunidad de dar una charla sobre el tratamiento quirúrgico y la evolución del mismo, ¿no? Y en el último siglo, bueno, ha cambiado sustancialmente. Y vamos rápidamente a recordar que a partir de 1850 aparecieron dos situaciones bien importantes como la anestesia y la asepsia. ¿Qué es eso? Pues que puedas hacer algún procedimiento sin dolor. Y la asepsia es que te laves las manos y te cubras y puedas hacer procedimientos que no vayan a matar al paciente por las bacterias, ¿no? Entonces, de eso empezó un crecimiento y una evolución tremenda. Para finales del siglo XIX, el doctor Halsted sacó su primera serie de mujeres que se habían sometido a mastectomía. Y a todas les hacía una cosa tremenda, quitar la mama, los músculos, los ganglios, y decía que entre más quitabas, mejor le iba. Y bueno, así se fue evolucionando. En 1960, 70, se empezó a conservar los músculos, se quitaba la mama y los ganglios. Cada vez menos, y en los 80s la conservación de la glándula mamaria. En esos años se inició con la quimioterapia. Yo por ahí del 86 me tocó hacer mi servicio social en el servicio de oncología médica de aquí cerquita del Hospital General. A todas les dábamos lo mismo, una combinación de 3 medicamentos, según la talla y según el peso les dábamos la dosis. Y después a todas les dábamos una pastilla que se llama tamoxifeno. La quimio con efectos colaterales, el tamoxifeno con efectos colaterales hormonales y la cirugía que se acompañaba de radiación. Todo hacíamos. Y era tremendo, pero algunas salían adelante, ya más que antes. Exacto. Y después fuimos haciendo algo que es un concepto nuevo que se llama desescalamiento. O sea, vamos para abajo haciendo cirugías cada vez más precisas, conservamos la piel, la areola del pezón, o hacemos una resección muy limitada donde está el tumor, o las mandamos cuando están muy grandes los tumores a que reciban tratamiento médico, desaparecen los tumores.
Los efectos colaterales, y ese es el tema de la pregunta, que son peores que el mismo cáncer, pues sí, cada vez hay menos porque damos medicamentos para evitar las náuseas y el vómito, porque la caída del cabello que produce la quimioterapia, ahora hay unos aditamentos, como turbantes que se ponen durante la quimioterapia y evitan la caída de más del 70%, de menos del 70%, o sea, conservan el 70% del cabello. Entonces tú puedes ver una persona que está recibiendo quimioterapia y no trae un paliacate o una gorra, y eso es lo que más les preocupa. Pero ¿sabes cuál es el tema más importante? Es que estamos logrando la curación del gran porcentaje de las mujeres. Y ahora es uno de los tumores que más sobrevivientes tiene. Y ahora tenemos que cuidar a estas pacientes en el futuro de que no vayan a tener complicaciones o consecuencias de los mismos tratamientos. Qué interesante. Justo estaba viendo la entrevista de una actriz que es mexicana, ella es Verónica Toussaint, y ella contaba su testimonio de que es sobreviviente del cáncer y estaba comentando algo que se me hizo muy interesante y quería preguntarle si es demasiado caro, porque ella usó una gorra que enfría, algo así estaba explicando. Cuéntenos de ese tratamiento para que no se le caiga el cabello. Lo que yo estaba mencionando, que ese es el turbante y que se pone desde que empieza la quimioterapia hasta que termina. O sea, mientras pasa el medicamento, te están congelando la cabeza prácticamente. ¿Y qué es el fin de eso? De que haya una vasoconstricción, o sea, de que se hagan los vasitos muy delgaditos y que no llegue la quimioterapia hacia los folículos pilosos. Y ha tenido mucho éxito. Costo, si no todo el mundo tiene acceso a eso. Porque prácticamente te cuesta 6,000 pesos, que estamos hablando como de $300 por sesión. Y si hablamos de 8 sesiones, hay bolsillos que no lo soportan y los seguros, la mayoría no lo cubren. No lo cubren. Pero bueno, es algo nuevo, es algo diferente y es algo que reduce. Tú sabes que la pérdida de cabello es lo que más temor les causa a las personas que reciben quimioterapia. Entonces, si hay algo que lo puede evitar, pues adelante, ¿no? Claro. Oigan, queremos hacer una pausa rapidísimo, vamos a ir a una pausa, pero quiero también hacer un paréntesis antes de ir a esta pausa. Yo sé que, los doctores tenemos que hacer cita con mucho tiempo de anticipación porque están saturadísimos. Sin embargo, queremos dejar ahí en pantalla los datos tanto del doctor Ernesto como del doctor Ubaldo. A ambos los encontramos en el hospital del ABC, ¿es correcto? Centro Médico ABC, Centro Campus Médico ABC. Observatorio. Campus Observatorio. Ahí van a estar apareciendo en la charla pues los datos y los contactos de estos especialistas que nos visitan en esta ocasión. Pues vamos a una pausa rapidísimo y seguimos con esta plática tan interesante. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso con el doctor Ubaldo Carpinteiro y el doctor Ernesto Forgach. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en esta tarde con nosotros. Bueno, tenemos más preguntas de la gente allá en la calle. Salimos a sondear un poquito a ver qué es lo que la gente está preguntando. ¿Nos permiten ir con una más? Por supuesto. Hola doctor, buenas tardes. Soy Gabriela y quisiera saber qué es una tumorectomía y si es segura. Lo sorprendieron, doctor. Es que estamos estoy dando cuenta impresionado que le con el gusta. grado de complejidad y de ya la gente pues Está ha más escrito informada, ya, sí. Claro. y pues revisan y ven y todo. Bueno, una tumorectomía es la extirpación de una bola. Tumor es bola. Tumor puede ser maligno, benigno, puede ser sólido, quístico. Y ahora no se hace así nada más. Primero tienes que averiguar qué clase de tumor, porque puedes incidir en el tratamiento y puedes también tener una consecuencia por quitar algo que no está para quitarse. Entonces, haces una resección, haces una biopsia. ¿Y cuál es la secuencia ahora? Pues prácticamente no intervenir sin tener el conocimiento que había mencionado al principio del programa.
saber que si es bueno o malo, y si es malo, saber qué tipo de tumor es, que si expresa receptores hormonales, estrógenos, progesterona, que si tiene una proteína en la superficie de las células que se llama HER2 o receptor epidérmico humano número 2, o que si no tiene ninguno de estos se llama triple negativo. Y así existen unas guías que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Excelente. Entonces los tumores que son hormonales generalmente, si no están grandes, si no tienen muchos ganglios, se pueden operar. Se puede hacer una tumorectomía, que eso es lo que decía esta chica, pero le tienes que quitar tejido sano alrededor y por ahí quitar unos ganglitos. También saber que si esto es solamente localizado a una sola área de la glándula o que si está multicéntrico. Y entonces en ese momento pues ya la tumorectomía sola pues no te va a servir. Ahora hay protocolos para quitar 2 o 3 que estén más o menos en un solo cuadrante de la glándula. Pero si es multicéntrico, lo mejor es quitar todo o hacer una quimioterapia para reducir el tamaño y hacer alguna conservación. Excelente. Wow, es que yo lo escucho hablar y me remonto, bueno, yo tuve la oportunidad de que el doctor me atendiera con la bolita que ya les he platicado aquí en los programas anteriores que me salió. Y bueno, cuando uno lo escucha hablar, doctor, ajá, sí, muy bien, todo lo que está diciendo, pero en la cabeza de la paciente Sí. pues están pasando 1000 historias, 1000 probabilidades. Sin embargo, precisamente por eso son estos programas, para que usted se atienda, para que usted no tenga miedo y vaya a prevenir, que esa es la finalidad de estas charlas, ¿no? Y la vida, sobre todo, la vida, hablamos en el corte con los doctores y veíamos la importancia de poner la vida sobre todas las cosas, sobre el cabello, sobre la mama, sobre cualquier cosa. La vida es lo más importante y es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Exactamente. Vamos con la siguiente Tenemos una pregunta. más, sí. Tenemos una pregunta más, vamos a verla. Doctor, buenas tardes. Soy la señora Hortensia. Quiero hacerle una pregunta. Todas las personas que tengan cáncer de mama deben de tener una cirugía. Pues ya lo hablamos, o sea, el tratamiento, la cirugía es parte integral del manejo del cáncer de mama, pero en qué momento la vamos a determinar depende de la etapa clínica y depende de la biología del tumor. Antes era el tratamiento básico sin el cual no se podía concebir un manejo del cáncer de mama, pero estamos ahora acercándonos, en detrimento de los cirujanos, a momentos en los que podemos avisorar que para el futuro ya no se van a operar. Los cánceres tipo triple negativo y de HER2 positivo se curan prácticamente en un porcentaje muy alto con los tratamientos médicos. Entonces era como cuando había tuberculosis y se quitaban los pulmones o partes grandes del pulmón, y ahora nadie pensaría en hacer eso. Para eso hay tratamientos antibióticos. Ahora los antibióticos del cáncer son las quimioterapias, las vacunas, y ese tipo de tumores ahora se están sometiendo a algún protocolo, que son estudios donde se compara el tratamiento estándar, que incluye la cirugía, y en otros se está haciendo la biopsia inicial, se da el tratamiento, y si se ve por imagenología que desapareció el tumor, se están tomando biopsias. Y si en esas biopsias ya no se encuentra tumor, entonces se están siguiendo. Se ponen unos clips, sabes dónde estaba el tumor. Y se están comparando en estudios prospectivos, que es como se hace hoy en día la investigación. Al cabo de ciertos años vamos a tener la respuesta a esa pregunta, y yo estoy casi prediciéndote que en esas dos biologías eventualmente ya no vamos a operar. Excelente noticia, ¿no? Así que la Excelente cirugía noticia. no va a ser el único tratamiento. Los tratamientos médicos, la predicción de la respuesta a los tratamientos es lo que nos va a decir qué tenemos que hacer
y en qué momento hacerlo. Doctor, recibimos otra de las preguntas que es, ¿existe algún estudio actualmente que nos pueda decir si a futuro podríamos llegar a tener algún tipo de cáncer? Y en caso de salir positivo para alguna situación, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? Hoy en día tenemos, a raíz del conocimiento del genoma humano, eso se encontró a finales del siglo XX, principios del 2021, del siglo XXI, encontramos dos genes principales que se llaman BRCA, que significan breast cancer o cáncer de mama. Uno está en el cromosoma 17 y otro en el cromosoma 13. Inicialmente solo buscábamos esos, pero veíamos que en algún grupo de personas en donde había cáncer en toda la familia, esos estaban negativos y se identificaron otros. Entre ellos está CHEK2, ATM, gen de poliposis familiar. Y ahora contamos con paneles de mutaciones genéticas y es muy fácil tomar una muestra de sangre o de saliva y mandar a hacer ese panel. Generalmente cuando lo vamos a hacer, queremos tener una conserjería genética y a veces hasta psicológica. Porque qué tal si tú sales positivo y entonces eso te predice tu probabilidad de padecer un tumor maligno y eso puede incidir en la salud mental y en el futuro de la gente. Entonces no se va a un laboratorio y sí se puede ya, de todos modos, a pedir, hágame un BRCA y cuesta tanto y lo pagas y te dicen positivo o negativo. Es mejor que vayas con el médico, que evalúes si vale la pena que te lo hagas o no, de acuerdo a tu historia familiar. Exacto. Porque no toda la gente que tiene una mutación va a acabar teniendo un cáncer. Exacto. Y aprovechando la pregunta, si quieres... No, es que hay una pregunta para el doctor Ubaldo, pero sí. termina. Ligando, digamos, a esta misma pregunta, ¿los cánceres únicamente se dan por alguna situación genética o también puede ser alimentación, contaminación, nuestro ambiente, como para completar esa respuesta, doctor? Fíjate que yo siempre he pensado que uno hereda la predisposición al cáncer y sí están identificados genes que te van a promover eventualmente la aparición del cáncer, pero necesitas otros factores que coadyuvan. Y aún encontramos en familias en donde hay mucho cáncer que no hay mutaciones, ese es el cáncer de mama familiar. Pero algunos lo desarrollan y otros no. Pero la gran mayoría de la población no tiene ninguna herencia de cáncer. Entonces eso se llama cáncer esporádico. ¿Y qué es lo que causa esa aparición del cáncer? Pues los factores de riesgo. En cáncer de mama conocemos muchos para ello. Definitivamente existen los que puedes modificar y los que no se pueden modificar. Edad a la primera menstruación y edad a la menopausia. Y esto es por la exposición del tejido mamario a los cambios cíclicos hormonales. Sobrepeso y obesidad. Y sobre todo en el cáncer de mama después de la menopausia. Exposición a agentes como el tabaco, a los contaminantes, ya existe un estudio bien interesante, y el alcohol. Y entonces uno de los factores más importantes hoy en día es la cantidad de alcohol que toman las personas. Si tomas más de 2 copas al día, tienes mucho más riesgo de tener cáncer que si no tomas. Así que todo eso lo podemos modificar, hacer ejercicio, evitar alimentos de contenido graso elevado, frutas y verduras, hacer ejercicio y dormir bien. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Ubaldo. Dice, una vez extirpado el seno, ¿se pueden poner implantes, doctor? Claro, va a depender mucho ahora sí que, como decimos, lo principal es el tratamiento, o sea, yo trabajo con lo que el doctor me deje, ¿no? O sea, lo principal es la curación del cáncer. Claro. Entonces, dependiendo de lo que me deje el doctor, o dependiendo de lo que tenga que resecar, es si se puede o no se puede en ese momento colocar un implante de primera intención. Puede ser que de primera intención se tenga que colocar un expansor, que es como un globito
¿sí? De plástico que se coloca totalmente desinflado, ¿sí? Se coloca debajo del músculo pectoral y se va inflando poco a poco después para ir ganando espacio y después en otra cirugía quitar ese globito y colocar el implante definitivo. Entonces sí, pero sí hay casos muy específicos, por eso es muy importante la valoración y lo que platicaban de todo el equipo multidisciplinario, pues porque hay casos específicos en los que sí se puede colocar un implante definitivo en una primera intención. Excelente. Tenemos igual, bueno, esta pregunta tiene como mucho que ver con lo que acaba de hablar. Dice, doctor Ubaldo, ¿cómo funciona la reconstrucción mamaria de un paciente que tuvo cáncer? Depende, ¿no? Como usted ya lo habló. Sí, depende. Y no solamente, lo menos agresivo para el paciente es colocar ya sea implantes o expansores, pero también se puede hacer reconstrucciones con algo que se llama colgajos, que son partes de grasa, músculo del propio cuerpo, por ejemplo, pasar parte del abdomen para reconstruir la mama o pasar el músculo de la espalda, que se llama dorsal ancho, con un pedacito de piel para la parte de adelante. Entonces, son diferentes, cada paciente, hay que individualizar el tratamiento. ¿No? Entonces, cada paciente es diferente y, y pues se le ofrece lo que le convenga en este momento. Doctor, sé que es un tema serio, pero mi cabeza voló y yo sé que la señora que está en casa dijo pronto, me voy a sacar el colgajo de algún lado y me voy a poner para reconstruir algo. No, señora, no lo intenten en casa. O sea, tú lo podrás decir así de broma, pero sí se lo piden. Hay veces que cuando llega el paciente y le dices, bueno, vamos a hacer esto, le ofrecemos esta técnica y todo, y van a quedar mejor que como estaban al principio. Claro. Sobre todo si hay una redundancia de tejidos y tú los vas a utilizar para hacer recrear una mama y dicho y hecho, va a intervenir un cirujano con conocimiento y con miras estéticas. Exacto. Y en algunos momentos también parte de la prevención del cáncer implica quitar el tejido de la mama y entonces entra el oncólogo, pero entra al rescate el cirujano reconstructor, el cirujano plástico y con un sentido estético va a dejar algo que va a ser bastante bonito y elegante. Exacto, súper lindo. Qué bonito. Doctor, le comentaba fuera del aire que, bueno, tengo un conocido que justamente acaba de poner en sus historias que está con su mamá en el hospital de cancerología y todo. Ahí pues yo me espanté, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Me dijo, sí, está bien, solo que hace 13 años que mi mamá tiene que venir a revisión, solamente que pues cada vez que la traigo pues es una taquicardia y es una incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? La pregunta es, doctor, ¿qué probabilidad hay de que el cáncer regrese? ¿Cada cuánto, en el caso de que una persona haya sido dada de alta del cáncer, tiene que venir y revisarse? Cuéntenos acerca de ese tema. Mira, cada vez estamos teniendo mejores resultados, mayor sobrevida. Y me preguntan, yo ya estoy curada, ya no tengo cáncer, ya me lo quitaron, ya ahora, ¿por qué me siguen dando tratamiento? Y es precisamente porque hay un riesgo de recurrencia. Puede ser bajo, puede ser alto, y hay forma de predecir ahora a través de ciertos estudios qué tan intensivo y qué tanta probabilidad tienes de una recaída que no existía antes. Y yo con un numerito te puedo decir, tu riesgo es de tanto. Eso no lo sabíamos hace 5 años y mucho menos antes, ¿no? Pero bueno, toda persona que tuvo un cáncer y en particular cáncer de mama y dependiendo del tipo biológico es la probabilidad de recaída. Los cánceres hormonales, que son los menos agresivos y en donde haces menos tratamientos tan intensivos como son las quimioterapias y las vacunas y todo eso, son los que más pueden recaer. Y por eso, por años, les estás dando un tratamiento que antes se daba por 5, ahora a algunas se les da 7 y a muchas se les da 10 años. Y muy probablemente para el futuro se los vamos a dar como crónico, porque queremos evitarles la recaída. Entonces, yo conozco gente que después de 20 y 25 años han tenido una recaída, pero estamos hablando de gente que fue tratada de forma distinta a la que hoy en día estamos haciendo las cosas. Exacto. Y antes a todas, como decía, les dábamos la quimio, la radio, la esta, y ahora somos mucho más precisos, evitamos los efectos colaterales. ¿Cómo seguimos a los pacientes? En el primer año
Es muy intensivo este seguimiento, pedimos estudios de sangre y hablamos con ellos, ¿te duele algo? ¿Necesitas algo? No, así pedimos que si se hacen un estudio de radiología o qué vamos a necesitar. Segundo año lo alargamos a 4 meses, del año 3 al 5 cada 6 meses. A partir del quinto año, una vez al año. Generalmente antes de que vayan, tenemos una conversación, vemos cómo han estado y así diseñamos qué es lo que solicitamos. ¿Cuándo se dan de alta? Nunca. Okay. En las instituciones sí, nosotros no los damos de alta porque en algún momento pueden tener la recaída del cáncer o pueden tener un segundo cáncer. Y entre más joven tuviste el cáncer, más probabilidad de tener otro cáncer. Entonces, siempre tenemos el cuidado de estar vigilando a nuestros pacientes y depende de los tipos y depende de la agresividad y la etapa, es cada cuánto los vamos a ver y qué vamos a pedir. Muy bien. Sí. Doctor, otra pregunta que también conversábamos, ¿no? El tema de los costos. Muchas personas no quieren buscar la consulta médica, no quieren hacer el tratamiento por miedo a los costos. Y usted hablaba que eso hace parte también de un temor que presentan sus pacientes y quiere desarrollar. Pues sí, es un tema bien poco explorado y sí, el costo del cáncer es muy elevado, pero pues la vida vale mucho más, ¿no? Exacto. Entonces, vale la pena invertir en el principio y hacer todo lo mejor que puedas. Y la recomendación hoy en día es que si se puede tener un seguro de gastos médicos que te cubra los gastos catastróficos. En las instituciones desafortunadamente hay carencias y cada vez te va a tocar un médico diferente, etcétera, etcétera. Si se puede tener ese seguro que te cubra los gastos básicos, es lo mejor que puedes invertir. Costos de los tratamientos nuevos son extremadamente elevados, pero son súper eficaces. Exacto. Entonces, el cáncer es un tratamiento de gente que tiene posibilidades en etapas más avanzadas, pero básicamente es muy democrático en sus inicios. Okay. Doctor, tenemos aquí otra pregunta. Dice una persona que tomó muchas hormonas por tratamientos, ¿es propensa a tener cáncer de mama aunque no tenga antecedentes familiares? Fíjate que tengo un estudio que hicimos en la colaboración como una tesis de una ginecóloga y en donde tomamos a un grupo de mujeres que fueron sometidas a estimulación ovárica para embarazo. Y la gran mayoría de ellas tenían cáncer de tipo hormonal siendo mujeres jóvenes, cuando es lo contrario a lo que esperarías. Entonces, definitivamente, sí se tiene. Hay muchas personas que no conocen su historia familiar y no saben o no se decía que la abuela había tenido un cáncer o que la tía tuvo un cáncer. Eso es muy relativo. Es bien gozoso el poder procrear y sobre todo hoy en día la gran mayoría de las mujeres están posponiendo los embarazos o no los están teniendo. Eso incrementa el riesgo de un cáncer porque es uno de los factores de riesgo que habíamos comentado. El no embarazarse antes de los 30 años y el no lactar. Entre más lactancias hay más protección contra el cáncer. Entonces antes era lo normal que una mujer de 20 ya tuviera 2 hijos, que lo lactara por lo menos 6 meses a un año y eso protegía. Ahora no. Y por eso también estamos teniendo cáncer de mama cada vez en personas más jóvenes. Y a nivel mundial estamos viendo esa tendencia por el cambio de hábitos alimenticios, por la exposición a contaminantes y porque se están cambiando las conductas que antes se tenían y ahora se tienen otras distintas. Doctor, sumando a la pregunta de Ceci que hicieron recién, algo que se ve mucho en los días actuales es el ovario poliquístico y también se da el suplemento con hormonas a mujeres con ovario poliquístico. También hay una, digamos así, probabilidad de cáncer en mujeres con este problema o no tiene nada que ver? Mira, básicamente, y cambiándote un poquito el tema, el ovario poliquístico generalmente está asociado a temas metabólicos. Y generalmente son personas que traen un sobrepeso, sobre un índice de masa corporal distinto, elevado, y eso altera la glucosa, altera la cortisona, y todos esos cambios eventualmente te van a producir estrés y eso va a influir sobre
los genes supresores tumorales. Son todas unas teorías, ¿no? Y hay más cáncer en personas que tienen índice de masa corporal elevado y en obesidad. Entonces va relacionado. No específicamente el ovario poliquístico te causa cáncer de mama, pero sí una mama con quistes, que es parte del síndrome de ovario poliquístico, tiene más riesgo de cáncer que una mama que no tiene quistes. Excelente, excelente respuesta, porque lamentablemente son cosas que vemos en los días actuales y que a medida que uno los escucha hablar van surgiendo esas preguntas en nuestras televidentes. Híjole, pues nosotros quisiéramos seguir. Ay, sí, ya pasó. De hecho, ya nos pasamos un poquito del tiempo, sin embargo, agradecemos porque nos regalaron un poquito más de tiempo para seguir con estas preguntas. Doctor y doctores, una pregunta recurrente que, bueno, yo creo que sería genial para finalizar es: tengo cáncer de mama, me voy a curar, ¿qué probabilidades tengo de sanar? Un mensaje final para todas aquellas mujeres que nos están viendo y que quieren tener esa esperanza, que a final de cuentas creo que ya se habló bastante de eso, pero un mensaje final, doctores. Yo sí quiero ser muy positivo y decirte sí a todo lo que dijiste. Sí, en la medida de que hagas las cosas bien y que tengas un acompañamiento adecuado y que seas diagnosticada en etapa cada vez más temprana, y hay esa posibilidad. Pero para las personas que están en una situación más complicada, un mensaje de esperanza: el cáncer de mama en etapa avanzada hoy en día se está volviendo algo crónico, como una diabetes, como una hipertensión, y existen cada vez más investigaciones y aparecen más moléculas que nos están permitiendo prolongar las vidas para que algo que antes era necesariamente mortal se pueda llevar con una buena calidad de vida. Así que ese es un mensaje de esperanza y de positivismo. Excelente. Doctor Ubaldo. Pues yo nada más les quiero decir que no le tengan miedo, que a la menor duda o al menor a la menor bolita que se sientan y que estén constantemente monitorizando, y no tengan miedo a este padecimiento, y acudan con su médico. Excelente. Pues ahí estuvieron apareciendo los datos del doctor Ubaldo y del doctor Ernesto. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros en esta charla tan interesante. Muchas gracias nuevamente, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la invitación.